No ¿Sabes qué, Caro? Ah, no, ya está. Sí. Ya puse a grabar, ya estoy grabando. Perfecto. Está. Bueno, la idea es abordar, digamos, la forma como desde el arte contemporáneo, desde el arte que se está produciendo en estos meses, se trabaja con la actual pandemia y hacerlo en una perspectiva histórica, o sea, tratar de relacionar esta producción artística contemporánea con, con toda una tradición iconográfica referida al trabajo de las pestes, las epidemias, y a lo largo de la historia del arte occidental, ¿no? Y de nuestra propia tradición artística, ¿no? Voy a mencionar en algún momento a Blanes también, sin redundar con lo que dijo Daniela, pero bueno, un poco para contextualizar también, ¿no? Yo elegí 4 artistas uruguayos contemporáneos, podría haber elegido otros, hay una cantidad de artistas que están trabajando estos temas. Una cosa que sí quiero hacer, antes que me olvide, es, les voy a compartir una carpeta, ya lo hago ahora, esperen, ¿cómo hago eso? Que es esta presentación, más algunos materiales que voy a mencionar, y ya lo hago para no tener que hacerlo después. Esperen que estoy buscando el link, a ver, acá. Enlace de descarga. Ya sé que no ven nada, pero bueno, yo estoy... Porque lo que hice fue mandármelo por WeTransfer, entonces le subo al chat. ¿Dónde está? Acá. Ahí. No sé si... Fíjese, alguien haga clic ahí si puede bajar, y si no trato de copiarlo de nuevo. Porque creo que ese no es el link de descarga. A ver, sí. No, sí, enlace de descarga me aparece ese. Sí. Acá, enlace, este es más chiquito. Tiene que ser este. Perdón, pero mando de nuevo. ¿Dónde están? Ahí. Ahí. Ahí apareció lo Sí, descargamos. ahí aparecieron los dos. Traten alguno de cliquear uno de los dos, a ver si encuentran la carpeta y la pueden descargar, y ahí me quedo tranquila. Lo estoy descargando. ¿Sí? Sí. Porque primero tomé el más largo y después tomé el chiquito, que es el que dice enlace de descarga. Me parece que capaz que el segundo es mejor. Se está descargando ahí. No sé. ¿Sí? Son 4 archivos en una carpeta. ¿Está? Dale, bárbaro. Ahí está, esta presentación, está el último número de La Pupila, de la revista de Artes Visuales de Gerardo Mantero y Oscar Larroca, que publicó un artículo vinculado a esto un poco más amplio. Está un artículo de Gabriel Pelufo que voy a mencionar, que subió al sitio de la Academia Nacional de Letras. Es una contribución también al tratamiento iconográfico del tema de la peste, que lo subió hace poquito, y bueno, ahí lo incluí. Y también incluí la tesis de Pablo Brugnoni, que la bajé de internet ahora cuando terminó su exposición, así ya la tienen, la tesis de doctorado. Así que bueno, esos 4 materiales para complementar. Bueno, les decía entonces que descargó bien, bárbaro, genial. Bueno, entonces que iba a abordar el tema desde 4 artistas contemporáneos, ¿sí? Vamos a empezar con la imagen que puse ahí, que es les dije, 4 artistas son Juan Burgos, Rafael Lestreger, Yamandú Canosa y Oscar Larroca. Son 4 artistas bien diferentes, uruguayos. Juan Burgos hace collage, básicamente. Rafael Lestreger es fotógrafo. Yamandú Canosa, que vive en Barcelona, hace básicamente arte conceptual. Y Oscar Larroca, bueno, de todo, dibujante, ¿no? También diseño, bueno, tiene pintura, es un muy buen dibujante. Y bueno, y la idea es ver cómo están reflexionando desde el arte contemporáneo sobre la actual crisis sanitaria, dialogando con la tradición iconográfica, digamos, de la cultura occidental, ¿no?, frente a la temática. Vamos a empezar con Burgos, ¿sí?
Bueno, esta es una obra, a ver, Juan Burgos es un artista que dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, nosotros decimos, es un artista apropiacionista, ¿sí? Los artistas apropiacionistas lo que hacen en realidad es trabajar con imágenes preexistentes, ¿sí? Ellos lo que hacen, bueno, son collage. Sí, a ver acá. Admit all. Ya los admití, supongo, a todos. Bien, por esto es que yo me pongo nerviosa. Ahí, ¿entraron? ¿Sí? Está. Él lo que hace bueno, es hacer collage manuales, ¿sí? No hace collage digital, él pega, recorta y pega de la forma bien tradicional. Y bueno, y en estos meses, entre abril y mayo, hizo varias obras vinculadas a la pandemia, ¿sí? Yo voy a hablar de dos, ¿sí? Esta es una de las que hizo, que se llama The Hum, es de mayo del 2020. Y es una obra que a mí me gusta mucho. Él trabajó, bueno, con la idea de la muerte, ¿no? Recogiendo toda la iconografía que viene desde la Edad Media, ¿no? De la muerte representada como un esqueleto, como un ángel trompetista. En realidad toma la idea del ángel trompetista, bueno, que en este caso más que una trompeta tiene la trompa de un gramófono, y bueno, y está ahí como triunfante, como celebrando, ¿no? En una ciudad, ¿sí? En una ciudad que, por ejemplo, podría ser Nueva York, ¿sí? Y ahora digo por qué digo Nueva York, explico por qué digo Nueva York, está celebrando su triunfo, ¿no? Este tipo de representaciones con respecto a la actual pandemia no son muy comunes, esto de mostrar como la victoria, ¿no? De la enfermedad, de la pandemia, de la muerte, no son muy comunes. En el caso de Juan Burgos se inscribe en toda digamos, una línea de trabajo de él, que es justamente trabajar con escenas apocalípticas, con la distopía, ¿no? Con, bueno, el fin de los mundos, cómo él se imagina el fin de los mundos y en general lo asocia con la gran rivalidad entre Estados Unidos y China, con el hiperconsumismo, ¿no? Con el peso de las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Tiene una mirada como muy apocalíptica, digamos, del sistema económico y político mundial, y bueno, y entonces en ese marco, que tiene muchas obras en esta clave, ¿no? Distópica, en ese marco trabajó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces ahí está la muerte triunfante, ¿no? Celebrando su triunfo. En la iconografía que viene, digamos, de origen medieval, la imagen de la trompeta tiene que ver con el juicio final, ¿sí? Es una alegoría de la muerte de origen cristiano. Y bueno, y él trabaja, pone en el centro, ¿no? esa muerte triunfante, y pone otros elementos que toma de diferentes obras de arte, ¿no? En este caso, digamos, el esqueleto, bueno, es bien iconografía de la muerte, y luego hay unos personajes, ¿sí? Que están como todo tapados, con unas máscaras, ¿no? Que referiría, ¿no? Como digamos, a esta necesidad, ¿no? De cubrirnos y de protegernos de una epidemia, ¿no? Digamos, de una enfermedad bueno, que podíamos leerlo también como un arma química, un arma bioquímica, ¿no? Él trabaja mucho esta idea de las guerras bioquímicas, y bueno, y en esa clave también se podría entender la pandemia con este virus. Estos personajes en realidad los toma de un mural de Diego Rivera, que les voy a mostrar, si puedo pasar, ahí, que es el mural que hizo en 1933 en el Instituto de Artes de Detroit, en Estados Unidos, que en realidad el mural está dedicado a la industria, y bueno, y estos personajes tapados tienen que ver con, bueno, con obreros que trabajan con materiales sensibles, ¿no? O sea, hay una descontextualización de la imagen, ¿no? Pero en este contexto que él la incluye, bueno, referiría a esta cuestión de la protección de esta gran amenaza química o bioquímica que, bueno, que acecha a la humanidad y la muerte, ¿no? Entonces estarían estos personajes, y la ciudad, esa ciudad despersonalizada, hipermoderna, ¿no? De rascacielos, las toma de un artista, Juliano Pie, que trabaja mucho esta noción, ¿no? De las grandes urbes despersonalizadas. Entonces ahí él hace este collage que, bueno, que me parece muy interesante, y como anécdota cuento que él me lo mandó el domingo 24 de mayo, la imagen, me la mandó, todavía no estaba totalmente pegado el esqueleto, me dijo, te la mando, pero me falta pegar el esqueleto, y ese mismo domingo fue el domingo en que el New York Times
publicó en la portada, ¿sí? En su portada, una lista de 1000 nombres, ¿sí? Con algunas referencias, edad, bueno, familia, profesión, ¿no? De 1000 personas que murieron en Estados Unidos por el coronavirus, ¿no? Y decía, ¿no? Bueno, esto es el 1%. ¿No? De los muertos en nuestro país por el coronavirus. Y bueno, y yo obviamente asocié esta imagen con Nueva York, que es uno de los epicentros de la pandemia, y bueno, todo lo que ha sido las críticas a las políticas, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos para afrontar la epidemia, ¿no? La pandemia. Entonces me parecía interesante trabajar como este paralelismo, ¿no? Entre esta imagen de triunfo de la muerte, el triunfo del virus, que nos presenta Juan Burgos, y un poco esa referencia a lo que estaba pasando en Estados Unidos y concretamente en Nueva York, ¿no? Que es como la gran ciudad cosmopolita del mundo, ¿no? Bueno, con respecto a esto, ¿no? Esta es otra de las obras que él hizo, otro de los collages, se llama La Marca, este es anterior. También toma referencias de imágenes nuevamente de Diego Rivera. Acá hay no sé si lo ven bien, es la figura de un conquistador. Esto era de un mural de Diego Rivera donde él representó a un conquistador español marcando con un hierro caliente a un indígena, ¿sí? Y entonces él lo toma esa figura, ¿sí? Para representar, él dice, ¿no? Bueno, yo con esto quiero representar el control social sobre la población, ¿no? O sea, las medidas que se están tomando para contener la pandemia, la vacuna obligatoria que nos van a imponer, que seguramente nos van a imponer, ¿no? Entonces, bueno, hay como un trabajo más sobre, bueno, cómo están reaccionando los gobiernos frente a esta pandemia. Tengo por acá una frase que él me transmitió por mail. Dice, la marca se refiere a la vacuna obligatoria que seguramente nos impondrán y al control casi absolutista que los gobiernos están ejerciendo sobre la ciudadanía, como la cuarentena obligatoria y el rastreo de los celulares por el GPS. Saqué un personaje de unos murales Diego Rivera, donde hay un español poniendo una marca a un indígena. Reinterpreté un poco esa situación y hablo del control que están teniendo ahora los gobiernos sobre poblaciones, de las situaciones más autoritarias que pueden nacer de esta crisis. Bueno, la reflexión pasa por ahí, no más que por el virus, bueno, por cómo respondieron los gobiernos frente a la amenaza del virus. Esta es una obra anterior de él, si no está hecha en relación a la pandemia, es del 2018. Esta es una serie que se llama Cita en Samadra, que está dedicada a la muerte, para que vean cómo son temas que él viene trabajando, ¿sí? Y a mí me interesó porque, bueno, es otra, digamos, toma de nuevo la ciudad es impersonal, y toma otra referencia iconográfica de la muerte, ¿no? Desde la Edad Media, ¿no? Se representa la muerte con bueno, un esqueleto, ¿no? Con la guadaña, montado sobre un caballo en general, ¿no? Él acá lo pone sobre un flamenco rojo, pero bueno, me parece como de lo más interesante esa continuidad iconográfica con respecto a la tradición anterior, ¿no? Acá les puse tres imágenes de la muerte que él toma en estos ejemplos que les presenté. Esta es de La Marca, que no la mencioné, acá está, ¿sí? Que a mí me hace acordar a Caronte, ¿no? Al Caronte, que es de la mitología griega, ¿no? Si el barquero de Hades, que lleva las almas de los muertos, ¿no? El mundo de los muertos. Entonces estaría más esa referencia, ¿no? Porque tiene como un remo acá, ¿sí? Después, bueno, la muerte galopando, digamos, con la guadaña, y la iconografía del ángel trompetista, que en este caso, bueno, también está trabajada, ¿no? Para este contexto. Bueno, ahí les puse algunas referencias, ¿no? Caronte, esto es el juicio final, ¿no? De Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, que Miguel Ángel en realidad toma el Caronte de Dante, ¿no? De la Divina Comedia, que es ya como más infernal la figura, ¿no? Lo incluye en el infierno, ¿no? Ya como que hace una relectura del personaje, ¿no? Pero bueno, sería un ejemplo. Acá estaría del triunfo de la muerte de Bruegel, ¿no? Del siglo XVI, 1562, que acá sí está sobre el caballo, ¿no? En la muerte con la guadaña, ¿sí? Es un cuadro sumamente conocido, ¿no? Puse ese pedacito para ver nomás la referencia. Y con respecto al tema del ángel trompetista, este es el panteón del coleccionista que yo investigué, ¿no? Fernando García. Este es el panteón en el cementerio central de la familia de Fernando García, que bueno, justamente tiene un trabajo escultórico
impresionante, que no me acuerdo el nombre ahora, lo tengo anotado por acá, de Félix Morelli, del escultor Félix Morelli, de 1898, y bueno, y está ahí la figura del ángel trompetista. Esta es bien la trompeta, ¿no? Que alude al juicio final, y bueno, estaría ahí la referencia iconográfica. Me parece interesante, a ver, ¿qué dice acá? No, son collages manuales. Él hace recorte y pegue todo manuales, pega literalmente. Si no, no le gusta lo digital, más allá de que parecen, ¿no? Como bastante digitales las imágenes, son bien manuales. Por ejemplo, todo lo que es la iconografía más medieval de la muerte, él me dice, estas imágenes las compré, eran como unas láminas que compró en una feria, en un mercado de pulgas en París, hace añares, y las sigue trabajando las mismas. Y bueno, y otras son otras imágenes tomadas de otros lados, ¿no? Pero él se basa mucho en el cómic, bueno, en la historia del arte, en el packing, ¿no? En todo lo que tenga que ver con el diseño comercial, bueno, y de ahí va tomando, o sea, de estas alegorías, de estas imágenes que vimos, podríamos mencionar una cantidad de referencias iconográficas. Yo me centré en esta, ¿no? Bueno, acá puse antecedentes de esta iconografía de la muerte, ¿no? En la pintura vinculada a la epidemia de fiebre amarilla del año 57 en Montevideo. Esto es como ¿cómo se dice? Como una bifurcación que me permití, porque justo estoy investigando esto, y bueno, quería mostrar cómo esta idea, ¿no? de la muerte representada como, bueno, estos esqueletos, que vienen o sea, el tema de representar la fiebre o las epidemias, ¿no? Como estos ejércitos, digamos, de esqueletos que vienen a tomar a la población que está indefensa, y bueno, y que de alguna manera, esa es bien la lectura cristiana, digamos, de estas tragedias. Está presente en la pintura uruguaya de mediados del siglo XIX, referido al tema de la pandemia, y pongo de la epidemia de la fiebre amarilla, y pongo dos ejemplos, que es una alegoría que hizo Blanes en el año 57, y una que hizo un italiano, ¿sí? Luis Boena, que está en el Museo Histórico Nacional. La de Blanes no tenemos la imagen, lamentablemente, lo que tenemos es la descripción que salió en la prensa, ¿sí? Blanes, cuando venía de Entre Ríos, ¿sí? De trabajar para Urquiza en el año 57, bueno, él evitó Montevideo y se quedó en Buenos Aires, y desde Buenos Aires hizo un óleo, que es La fiebre amarilla en Montevideo. Ahí estoy admitiendo. Y entonces la prensa porteña hizo una descripción de esa obra que no conocemos, no sabemos dónde está, pero que tiene que ver con esta tradición que estamos viendo, que recogió Juan Burgos, que bueno, que Blanes, antes de hacer el cuadro del 71, en realidad plasmó la fiebre amarilla desde esta mirada, ¿no? Dice: Montevideo personificada en una bellísima mujer que eleva su mirada al cielo, una figura pálida, infernal, descarnada, inyectada sus pupilas de sangre, oprime su cintura hincando en ella sus huesudos dedos. La víctima, con angélica expresión de angustia y mansedumbre, apoya el brazo en una especie de zócalo. Se ven del otro lado los meses de la epidemia cubiertos con un velo negro. Destaca hacia el fondo la bahía en la que se divisa un solo buque anclado, y un vapor que huye del infeliz Montevideo. Un cielo tétrico y sombrío, con nubes de color plomizo que encapotan el horizonte, derrama sobre todo el cuadro sus tintas fúnebres y melancólicas, ¿no? O sea, es una representación alegórica, donde Montevideo está representada con una alegoría femenina de una mujer, y bueno, y la muerte está representada con un ser infernal, ¿no? Dice, hay una figura pálida, descarnada, ¿no? Me imagino, esquelética seguramente, ¿no? Bueno, no tenemos la imagen, pero nos imaginamos que Blanes, en esta versión de la fiebre amarilla del 57 en Montevideo, un joven Blanes que todavía no se había ido a formar a Florencia, bueno, recoge esta iconografía, ¿no? Y esta, que se ve bastante mal porque la obra es muy oscura, le saqué varias fotos, pero bueno, está muy oscura, es una obra de un italiano, Luis Boena, del año 59, que se llama Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857. Sí, Luis Boena era un dibujante de ornato que vivía en Buenos Aires, italiano, y bueno, y estuvo en Montevideo, hizo esta versión de lo que para él era, o cómo quiso representar la llegada de la fiebre amarilla a Montevideo en el año 57. Es una imagen nocturna, ¿sí?
está la bahía de Montevideo, ¿sí? El puerto, el muelle, atrás se ve la catedral, la ciudad está representada de una forma bastante tosca, ¿no? Y bueno, y la alegoría transcurre aquí, ¿sí? Donde hay unos buques y unos barquitos, un velero y otro barquito acá, ¿no? Otro bote más que barquito, ¿no? Y bueno, y acá lo que se ve, que ahora voy a hacer una ampliación de eso, porque realmente la imagen es muy oscura, lo que se ve justamente es un ejército de esqueletos, ¿sí? Que sería la representación, ¿no?, de la fiebre que está llegando, porque obviamente llegó por barco, ¿no? O sea, como llegaba todo, por el puerto, el ejército de esqueleto que llega a la ciudad. Acá en este barco hay unas personas y hay un esqueleto que está tratando de subir al velero para justamente cobrarse sus primeras víctimas, ¿no? Y en este otro bote hay una alegoría en realidad de Montevideo, ¿no? Parecido a lo que vimos recién de Blanes, que ahora les voy a mostrar. Primero, no, antes que nada, a ver, no hay datos de esta obra. Los datos que encontré, los encontré justamente en el reverso de la obra. Yo siempre defiendo esto, ¿no? De estudiar las dos caras del arte, ¿no? De las dos caras de la pintura, porque a veces muchos datos sobre la historia de los cuadros están en el reverso, que en general uno dice, bueno, quiero acceder a tal obra, y te muestran o te mandan una foto, no, pero quiero ver el reverso también, y como que es como, bueno, ¿y para qué quieres ver el reverso? Bueno, quiero ver el reverso porque ahí siempre hay datos, ¿no? En este caso está el nombre de la obra, ¿no? Llegada a Montevideo de la epidemia 1857, ¿sí? Está el nombre acá del artista, ¿no? Boena, Feche, ¿no? O sea, está en italiano, ¿no? Que la obra fue hecha en 1859, o sea, que se ve que es un italiano, ¿no?, que todavía mantiene su idioma, y estos tres puntitos que nos hablan de su condición de masón, ¿sí? O sea, en la firma, estos tres puntitos representan la afiliación masónica del pintor, ¿no? Entonces, ya en el reverso tenemos algunos datos que, bueno, que a veces no los encontramos de otra manera, ¿no? Ahí. Bueno, ahí tienen, ¿no? El detalle de los esqueletos, sí. A ver, acá está la imagen, ¿no?, de la muerte a caballo, ¿sí? Que es gracioso porque es como caballo, pero está en el medio del río ahí, ¿no? Este otro esqueleto que está con un remo, de nuevo la figura del Caronte, ¿no? O sea, acá estarían las dos iconografías, ¿no? De la muerte cabalgando y la idea del remero, ¿no?, que va a llevar a los muertos. Estos otros personajes que están como celebrando, festejando, ¿no?, estos otros esqueletos, y que está tratando de subir al bote, ¿no? Puse acá otra partecita, ¿no?, de la obra de Bruegel para que vean, ¿no? Porque en la representación de esos esqueletos, que hasta son medio simpáticos, ¿no? Porque son como medio, o sea, como que tienen toda una cuestión como muy desenfadada, muy, como que se están disfrutando de eso, ¿no? Entonces, nada, me parece que eso se ve bien, esa caracterización de esa muerte que viene a arrasarlo todo y que está muy contenta, digamos, de ese protagonismo y de esa hazaña, ¿no? Bueno, acá la muerte a caballo, igual que acá, ¿no? Y esta es el botecito que estaba a la izquierda, ¿no? Que sería como la contracara, ¿no? Por un lado la muerte arrasando todo, cobrándose sus víctimas, y por otro lado esta alegoría, ¿sí?, de la república o de la ciudad, no tiene una túnica blanca, una túnica clásica con un manto azulado, ¿sí? Y que tiene, esto es es una interpretación mía, ¿no? Yo estuve consultándolo sobre todo con Gabriel Pelufo, y él me decía, bueno, todo lo alegórico en el siglo XIX es muy ecléctico, hay mucha mezcla, porque la iconografía eh, cristiana es interpelada, ¿no?, por pintores que ya tienen una formación más ilustrada, y entonces hay cosas que cambian de significación, ¿no? Pero bueno, una interpretación posible de esta alegoría es que lo que tiene esta figura femenina es una hoja de palma, ¿sí?, que representa justamente la condición de mártires, ¿no?, de los personajes. En la otra mano tiene como un martillo, que también tiene que ver con la crucifixión y con el martirio de Jesús, ¿no? Entonces, esta idea de que estas víctimas que se va a cobrar la fiebre amarilla son mártires, son inocentes, ¿no? Que, bueno, que son muertos por la fiebre, pero que de alguna manera sus almas ya se salvaron, ¿no? Como que
como mostrar, o sea, mueren, pero ya tienen asegurada la vida eterna, ¿no? O sea, como mostrar la cara, entre comillas, positiva de la tragedia, ¿no? Esa es un poco una interpretación muy primaria, ¿no? Porque el cuadro se ve muy mal, no tenemos datos sobre el autor, sobre las lecturas del autor, no sabemos que es masón, seguramente también era cristiano, ¿no? Como Blanes, por ejemplo, ¿no? No es una condición totalmente compatible, ¿no? Ser masón y ser cristiano, pero bueno, sería como una primera lectura de esta obra, ¿sí? Que ahí la muestro de nuevo entera. Bueno, pasemos al segundo artista, ¿sí? Rafael Streicher. Yo les decía que es un fotógrafo uruguayo. Durante los meses de encierro mucho más severo, digamos, y hacía unas sesiones por Zoom con otros fotógrafos amigos que se ponían algunos desafíos, ¿sí? Entonces decían, bueno, esta semana vamos a trabajar con tal tema, y entonces después compartían los trabajos, y bueno, y uno de los desafíos que se pusieron fue trabajar bodegones en cuarentena, ¿no? La idea del bodegón referido, bueno, a la cuarentena, a la pandemia, etcétera, ¿no? Y él hizo una serie, son más o menos 10 fotografías, yo acá les voy a compartir 2 nada más, que justamente lo que toma él como tema es de lo que es el gran tema que trabajan todos los artistas contemporáneos, que es el encierro. O sea, más que la enfermedad en sí, los enfermos, los muertos, ¿no? Más allá de lo que vimos recién de Burgos, pero que tiene que ver con su propio trabajo anterior, lo que trabajan los artistas es el tema del encierro, de las políticas, ¿no? Del aislamiento y de las consecuencias de ese encierro y de ese aislamiento, ¿no? Entonces acá Rafael, primero, bueno, una cosa importantísima, y es lo que es la representación del virus, ¿no? O sea, en estas imágenes que veíamos antes, la epidemia, o lo que causa la epidemia, como no se sabía qué era, bueno, se representa con estas alegorías de la muerte, ¿no? Pero acá no, acá ya en pleno siglo XXI tenemos suma conciencia de qué es lo que causa la enfermedad, tenemos la imagen científica, la imagen microscópica del virus, ¿sí? Y entonces los artistas trabajan con esa imagen, ¿sí? No hay una representación alegórica, sino que, bueno, hay una representación sumamente científica y concreta de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de Rafael, toma una naranja y le pone estos alfileres de colores, y bueno, y ahí está, ¿no? El virus afuera, suelto, ¿no? Mientras que las personas que estamos representadas como estos limoncitos, estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y esto es interesante porque si uno, yo hice un trabajo bastante sistemático de, bueno, de cómo han trabajado los artistas el tema de la pandemia, y uno ve todo el tiempo la relación entre el adentro y el afuera, ¿no? O sea, muchos artistas trabajan el encierro, cómo vivimos el encierro, cómo nos comunicamos con el mundo exterior, cómo añoramos el afuera, ¿sí? Y hay mucha producción vinculada a este tema, y bueno, el caso de Rafael obviamente se inscribe en eso, y me parece de lo más interesante, y hasta es como un poco jocoso, un poco lúdica, ¿no? La representación, y por eso mismo también un poco catártica, ¿no? O sea, de alguna manera nos identificamos con esos limoncitos y hacemos como una suerte de catarsis colectiva. Voy a ver qué están escribiendo, porque... bueno, acá están hablando de que la muerte como martirio viene del Imperio Romano. Están haciendo después lo leemos bien. Bueno, esto del adentro y el afuera, yo les decía que lo trabajan muchos artistas. Acá puse 2 ejemplos nomás para que vean bueno, que si bien yo trabajo con Rafael, para que vean otros ejemplos. Irina Raffo, que es una artista uruguaya que hace, bueno, fotografía, video, hizo un video, justamente un proyecto colectivo, donde pidió a algunos colegas, a algunos amigos artistas, que le compartieran las imágenes, que podían ser video, fotografía, de lo que veían desde sus ventanas, ¿no? O sea, ellos encerrados en sus casas, y bueno, ¿qué se ve desde su ventana, ¿no? Entonces hizo un video de unos 4 minutos, que lo pueden encontrar fácilmente en internet, que se llama Vista desde la ventana, donde ella, bueno, justamente unió todos estos trabajos que le compartieron, y hizo un video de diferentes partes del mundo, ¿no? Hay todo tipo bueno, de lugares, ¿no? Representados. En este caso yo puse, digamos, la imagen
de la vista desde un edificio que queda acá en Montevideo, en Avenida Brasil y La Rambla, ¿sí? Y bueno, y después le puse, esto es bastante reciente, hace un mes creo, no me acuerdo bien, pero bueno, Juan Ponce de León, de la productora Mueca, hizo un video, un corto de 3 minutos que se llama Dentro, Inside, que fue premiado en un festival, creo que de la India, que bueno, que muestra justamente el encierro de una familia, una pareja con una nena chiquita, también lo pueden googlear, es muy lindo, muy conmovedor, y uno la verdad que se siente identificado con todo lo que muestra, porque es como muy interesante cómo muestra, bueno, la rutina de los 3 miembros de la familia todo el tiempo, las 24 horas del día, conviviendo en su casa, ¿no? Yo qué sé, la mugre que se acumula, el tedio, los juegos improvisados, ¿no? El tiempo que parece que no pasa, bueno, y la relación con el afuera nuevamente, ¿no? Es muy interesante el corto. Bueno, y nuevamente, ¿cómo dialoga esto del adentro y del afuera, ¿no? Del espacio público y del espacio privado en torno a una pandemia, una epidemia, con la tradición iconográfica? Esto lo trabajó mucho Pelufo en el artículo que les compartí, que él lo que dice es que para analizar el cuadro de Blanes del 71, él marca el hecho de que ese cuadro tiene como una gran novedad o un gran aporte, que es mostrar los efectos de la epidemia en un ámbito privado, familiar, privado, interior, ¿no? Y entonces él dice, en realidad, si uno ve toda la producción iconográfica de la época moderna con respecto a estas epidemias, siempre lo que ve son escenarios abiertos, la ciudad como el escenario de la catástrofe, ¿no? De las muertes, de la tragedia colectiva. Yo puse acá algunos ejemplos, ¿sí? Que tienen además su paralelismo con la obra de Blanes por el tema de representar a las madres muertas con los nenes tratando de alimentarse, ¿no? De la muerta, bueno, que es un tema recurrente en la historia del arte, y Blanes también lo plasmó en el cuadro del 71. Pero bueno, es esta idea del espacio público como el espacio de la tragedia y esas muertes que son masivas, pero también son anónimas, ¿no? Que lo que hace Blanes justamente en el cuadro del 71 en realidad es mostrar un caso concreto, familiar, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, en esas ciudades totalmente asoladas por la enfermedad, donde los muertos y los vivos se confunden, y bueno, y la gente está desesperada, y lo único que pueden hacer es clamar por la ayuda divina, ¿no? Y acá, este es un cuadro que recoge Pelufo en su texto, dice, bueno, acá ya hay un intento de llevar digamos, la epidemia y la muerte al ámbito privado, ¿no? Con esto bueno, que trata como de, no están todos los muertos, y como pasar la puerta, ¿no? Y bueno, ya Blanes pasó la puerta y nos mostró la tragedia íntima, ¿no? Familiar dentro de una habitación. Bueno, y acá de nuevo vuelvo a Rafael para mostrar otra forma de resolver, de plantear el mismo tema, que es los limones acá, que estarían como también encerrados, pero en esta sombra, ¿no? Que es como una reja, ¿no? Nuevamente la idea de que los sanos, para estar sanos nos encerramos y el virus anda suelto afuera en el espacio exterior. Bueno, pasamos a Yamandú Canosa. Yamandú Canosa vive en Barcelona desde hace muchísimos años, y él también está produciendo algunas obras vinculadas a la pandemia. Lo suyo es más arte conceptual, ¿no? Trabaja mucho con el tema de las palabras. Estas obras lo que ha hecho es tomar, como él está encerrado también, tomar imágenes que tiene en su archivo particular, fotos que ha tomado en diferentes momentos, y bueno, y entonces pensando en lo que a él le dispara el tema de la pandemia y el encierro, tomó algunas imágenes y las puso, él lo que hace es ponerlas como protector, no como protector, como fondo de pantalla en el escritorio, y después crea carpetitas, ¿no? Entonces después le saca la foto al escritorio, ¿no? Y entonces está la foto que él eligió, en este caso, que es una escalera, no me acuerdo en qué ciudad es, pero tiene que ver con el metro, ¿no? O sea, una escalera que conecta el afuera, digamos, la ciudad con el metro, obviamente pensado para que cientos, miles de personas pasen por ahí todo el día. Y bueno, y está prácticamente vacío, se ven algunas personitas ahí, ¿no? Pero tiene que ver con esta idea de, bueno, estamos todos encerrados, entonces estos espacios públicos que generalmente
circula muchísima gente, están vacíos, y entonces él pone dos carpetitas con dos conceptos que a él le dispara el tema este de la pandemia, que es la distancia y la lentitud, ¿no? Y él dice, ¿no? Como que una de las cosas que ha pasado es que todo lo que tiene que ver con nuestra percepción del espacio y del tiempo cambiaron, ¿no? Vivimos el espacio de otra manera, pues estamos encerrados y añoramos el afuera, y al mismo tiempo el afuera es otro, porque está más vacío, ¿no? Hay como un vaciamiento social del espacio público y una saturación del espacio privado. Entonces, bueno, esta idea de cómo cambia nuestra relación con el espacio, y lo mismo con el tiempo, ¿no? Porque, bueno, las agendas obviamente se desarmaron, los calendarios, las deadlines, las rutinas, ¿no? Entonces, bueno, trabaja esta idea de cómo quedaron afectadas esas dos coordenadas históricas bueno, que marcan nuestra vida, ¿no? Y en este otro caso también él había tomado una foto en una tienda de ropa, de ropa de mujer así, muy exclusiva, y bueno, la puso también en el fondo de pantalla y creó esta carpetita que dice afefobia. Y entonces él lo que quiere transmitir es un poco la reflexión sobre las consecuencias que tiene el aislamiento social, ¿no? El encierro. Y afefobia es la fobia al tacto, ¿no? Es una fobia que existe, la fobia al contacto físico, ¿no? Y entonces él decía, bueno, de alguna manera este maniquí lo que muestra es una muchacha, ¿no? Como muy blanca, muy pura, pero muy sana, si se quiere, en el sentido de que no está contaminada, pero también no está viva, ¿no? O sea, esto de no nos contaminamos, nos mantenemos a salvo, pero también de alguna manera nos deshumanizamos porque perdemos el contacto personal con el otro, ¿no? Entonces, como marcando ese riesgo de estas medidas, ¿no? Aparte todo lo que tiene que ver con el miedo al otro, pensar que el otro es una amenaza, que es alguien que nos va a perjudicar si entramos en contacto con él, ¿no? O sea, como ciertas actitudes regresivas que se asocian con estas medidas de control de la pandemia. Bueno, finalmente, Oscar Larroca, que bueno, que él, una de las líneas de trabajos de él es justamente dialogar con la producción artística anterior, ¿no? Con obras preexistentes, algo parecido, ¿no? A lo que hace Juan Burgos, pero bueno, en otra clave, es una clave más conceptual, y él lo que hizo, en realidad lo hizo a pedido mío, porque yo estaba haciendo una nota para la pupila, y le dije a ver si se animaba a plantear una imagen posible de la obra de Blanes del 57, de esta alegoría que no conocemos. Entonces yo le mandé el texto, le digo, a ver si te animás a pensar, ¿no? A pensar esta idea y plasmarla en una imagen. No se animó, me dijo, no, la verdad que si no tengo la imagen no me animo, pero sí me animo a versionar o a pensar cómo dialogar con la obra del 71 de Blanes. Y bueno, entonces planteó esta obra, La otra fiebre, donde bueno, está el cuadro de Blanes, ¿no? En el fondo, que hay una parte que está como tapada por el mapa, ¿no? Y otra parte que es la protagonista, ¿no? La mujer y el niño, que se ve más. Y este mapa, que es un mapa de Uruguay, pero que también es un mapa regional, donde está Brasil, donde está Argentina, donde está Buenos Aires, ¿sí? Y entonces, claro, yo a interpretar esto, lo que veo es, bueno, hay una necesidad también de reflexionar sobre la pandemia en clave regional, ¿no? O sea, una de las cosas que ha hecho esta pandemia es, más allá de que es una pandemia mundial, justamente, que nos afecta a todos, de alguna manera los estados nacionales se vieron fortalecidos, ¿sí? Porque justamente se tomaron medidas como, por ejemplo, el control de frontera, el cierre de fronteras, ¿no? O sea, de alguna manera los estados nacionales volvieron a ser como protagonistas, ¿no? En la administración de la pandemia, más allá de que es algo que nos afecta a todos y que podríamos pensar en soluciones más globales y no tan puntuales, ¿no? tan personales. Pero bueno, y en el marco más estrictamente regional de cómo ha tomado Uruguay, cómo ha reaccionado Uruguay frente a la pandemia en relación a Brasil y Argentina, claramente hay diferencias, ¿no? O sea, Uruguay aparece como el país, digamos, que logró sortear de una forma relativamente exitosa estas circunstancias frente a Brasil y Argentina, que bueno, que están en situaciones como mucho más complicadas por diferentes temas, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos vecinos están están viviendo este proceso de una forma como mucho más
compleja, ¿no? Que lo vivimos los uruguayos. Y a mí lo que me parece que eso mismo está como retomando, reactivando cierto imaginario que tenemos nosotros, los uruguayos, de nuestro país, ¿no? Como un país serio, ¿no? Un país predecible, un país donde las instituciones funcionan, ¿no? Donde la gente es civilizada, ¿no? Frente como a la barbarie, ¿no? Sobre todo de Argentina, ¿no? O sea, esta cuestión de la impredecibilidad, el carácter como mucho más frágil de las instituciones argentinas, ¿no? Como más desobediente, ¿no? También de la sociedad, que viene, a ver, es un imaginario que viene de la Guerra Grande, ¿no? Cuando Uruguay de alguna manera se erige como la nueva Troya, no Uruguay, Montevideo, y bueno, y venían todos los que querían libertad, los que querían conectarse con la civilización, se refugiaban en Montevideo, ¿no? Que Alejandro Dumas llamaba la nueva Troya, ¿no? Y del otro lado estaba Buenos Aires, liderada por Rosas, ¿no? Que era el tirano y que era el símbolo de la barbarie, ¿no? Entonces, esa oposición, ese juego espejado que desde la Guerra Grande existe, yo no digo que esté bien y que sea correcto, digo que existe, ¿no? De unos imaginarios que se confrontan, ¿no? Como Uruguay, el país predecible, seguro, serio, donde las instituciones funcionan, etcétera, y Argentina como la representación del caos, ¿no? Del desorden, de la desobediencia, de la fragilidad también de los gobiernos, de cierto despotismo, ¿no? Esta imagen que, bueno, que se inaugura en la Guerra Grande, que se continúa luego con el neovallismo, ¿sí? Porque también en esa figura también contrapuesta entre Luis Valleverre y Perón, me parece que en el marco de la pandemia se volvió a dar, ¿no? Cuando yo escuchaba las entrevistas que dio el presidente de la calle Pou a los medios argentinos, aparecía esto, ¿no? Bueno, nosotros defendemos la libertad, la responsabilidad de la población, confiamos en nuestros ciudadanos, ¿no? Que van a ser responsables, mientras que el gobierno argentino, no lo dice la calle Pou, pero hay como una referencia implícita, no logra esta ecuación, ¿no? Y bueno, me parece que el cuadro, la versión, digamos, de La Roca, de La Fiebre, sugiere un poco estos imaginarios reactualizados en clave pandemia, ¿no? Es una lectura la mía, ¿no? No es que La Roca me dijo, mira, quise decir esto, pero bueno, yo lo interpreto un poco así. Bueno, por aquí dejo. No sé cómo estoy de tiempo. Perfecto. No sé yo puedo hacer un comentario sobre el cuadro, sobre la obra esa de La Roca. Y viste que tiene los contornos rojos muy marcados de las fronteras y todo lo que tú decís. También me parece a mí, ¿no? Porque la dimensión interpretativa, que también la pandemia vuelve a, es cierto lo de lo nacional, pero también lo de lo regional, porque por más que se cierren las fronteras, creo que quedó en evidencia que las fronteras igual son muy porosas, ¿no? Y que claro. igual, formamos parte de una región y podemos cerrar el aeropuerto y el puerto, pero es muy difícil controlar el tránsito por la frontera. Entonces, no sé, me ocurrió cuando dijiste lo de nacional, y cuando vi la imagen esa, que por algo también él elige, ¿no? Incorporar la región, como vos decías. Sí, no, es que es obvio que es un problema mundial y es obvio que las fronteras, que la epidemia no conoce fronteras, pero me parece que justamente la reacción fue como reafirmar esos límites, ¿no? Nacionales con el tema justamente del control de la frontera, de controlar, bueno, quién entra, quién sale, ¿no? Y eso es como una competencia básica del Estado del siglo XIX, ¿no? Que en realidad justamente la mundialización y la globalización habían limitado, ¿no? Porque bueno, justamente se defendía la apertura, ¿no? Digamos, el borramiento de la frontera, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si... Muy interesante. No sé si quieres leer ahí los chats o comentar. Sí, sí. Interesante comparación entre Argentina y Uruguay, aludiendo al rosismo, la defensa, el peronismo, el neovallismo. Es interesante pensar la visión que se tiene actualmente sobre la muerte, cuando en el arte contemporáneo casi que desaparece y el protagonista es otro.
Sí, eso es tal cual, o sea, referencias a la muerte, no hay prácticamente. Lo que hay es una mirada muy crítica de la medida de la cuarentena, ¿no? Del encierro. Aparte muchos artistas, hay una cantidad de artistas que trabajan esto, ¿no? Pero dicen, bueno, tanto que avanzó la ciencia, tanto que avanzó la medicina, y nosotros tomamos una medida medieval, ¿no? De encerrarnos, de aislarnos, ¿no? Esa es una referencia como muy... Y advertir además bueno, el virus es un riesgo, es un peligro, es sanitario, pero hay otros peligros sanitarios que tienen más que ver con enfermedades mentales, psiquiátricas, ¿no? Que se potencian con el encierro, bueno, la pérdida, el retroceso a nivel de socialización, ¿no? Bueno, todas las consecuencias en todos los planos, ¿no? Esto todos lo conocemos porque lo estamos sufriendo, ¿no? Pero bueno, me parece que los artistas contemporáneos más que nada se fijan en eso, ¿no? Más que en el virus en sí. Y la representación del virus, ¿no? La importancia que tiene, que decía, la imagen del virus. Nosotros como que identificamos muy claramente qué es lo que nos enferma, ¿no? Porque la forma del virus circula, y no es la muerte lo que circula. Sí, hay algo interesante que en esa manipulación... No, dale. ¿Alguien quería decirlo? En esa manipulación de la imagen científica del virus hay como un triunfo sobre el virus, ¿no? Porque cuando yo manipulo, controlo algo, ¿no? Como que lo uso a mi antojo, de alguna manera estoy diciendo que yo estoy venciendo al virus, ¿no? Y esto también lo trabajan muchos artistas. Hay un video que recomiendo, que también lo pueden buscar en YouTube muy fácil, de Julio Leparc, del artista argentino, que tiene 92 años, no está confinado en París, y él hizo un video que se llama Julito Confinado, ¿no? Y entonces muestra cómo es su día encerrado en su casa taller, y es muy divertido, pero justamente él en un momento hace como que está soñando, ¿no? Se cuesta dormir la siesta, sueña, y se enfrenta al virus y termina matando al virus con un soplete que usa para sus obras. Y bueno, esta lectura de vencer al virus, ¿no? Porque lo controlamos, lo manipulamos, y desde el arte hacemos con él lo que queremos, está muy presente, y me parece como una forma también muy catártica, ¿no? De exorcizar los miedos, la impotencia que nos da, ¿no? El tema de las medidas que se están tomando y cómo nos cambió la vida, ¿no? Juan Burgos vence a la muerte, las danzas macabras, ¿no? Las escenas del apocalipsis que tú mostrabas cuando analizabas la pintura de Juan Burgos, ¿no? Que son tan medievales. Ahí también hay un intento por vencer a la muerte, pero es la muerte, ¿no? Más allá de la enfermedad, no se identifica. No, claro, no se... Sí, está bien, sí. No, él también en realidad es crítico con respecto a las medidas, ¿no? También con respecto al control social. Él trabaja mucho esto, ¿no? La pérdida de libertad, el control social, el poder de las grandes corporaciones, ¿no? Tiene una mirada muy crítica del sistema capitalista, y en esa mirada mete esto, ¿no? Mete lo de la pandemia. Bueno, no sé si algo más. Estoy viendo. Creo que ya compartieron. A ver acá abajo. Dice acá, yo estoy en la etapa, Fernanda Mancini, yo estoy en la etapa de diagramación de un ensayo fotográfico sobre cómo transmite la cuarentena, cómo transité la cuarentena en familia, utilizando el adentro, el afuera y desde la ventana. Claro, ese es un tópico que está muchísimo, hay muchísimos proyectos artísticos que trabajan esto, y que trabajan a nivel colectivo, ¿no? O sea, compartan, por ejemplo, hay uno de un colectivo de artistas uruguayos que se llama Sueños en Cuarentena. Entonces lo que piden a las personas es que compartan los sueños que han tenido durante la cuarentena, y quieren hacer como un archivo onírico, bueno, ¿qué soñábamos durante la cuarentena, ¿no? Ese tipo de ejercicios como de compartir las consecuencias del encierro, ¿no? Está como muy presente en la práctica artística contemporánea. Bueno, entonces damos por cerrada la jornada.